tú y yo nos convertimos en dos seres muy peligrosos diciendo que la Unión Europea es una colonia de Estados Unidos creada por el Club Bilderberg cuando invitan a Felipe González a Rusia. Coméntalo, por favor, coméntalo. Sí, cuando él sale del marxismo, ¿no? En ese congreso de Suresnes y tal. Primer secretario, Isidoro. Hay que ser socialistas antes que marxistas. Lo invitan a Rusia y lo invitan a Estados Unidos, ¿no? Entonces él vuelve de Estados Unidos con una maleta llena de millones de la Fundación David Rockefeller y obviamente se inclina hacia el lado del bloque capitalista, ¿no? Nos engaña, dice que viene aquí a trabajar para los obreros, pero empieza a desmantelar toda la industria productiva y después pues estamos como la industria pesada, ¿no? La industria del norte, los altos hornos, de Sagunto, el puerto de Bilbao, y ahora van a por la agricultura. ¿Y quién lo va a completar? Pues el señor Pedro Sánchez, al que invitaron a Bilderberg en el año 2015 como una joven promesa. Entonces este señor es importante, yo lo advertí en su día, no llegó a las masas, en muchas entrevistas y en muchas conferencias lo dije, cuidado que este señor ha sido invitado a Bilderberg. Y claro, pues ese Pedro Sánchez es el que va a culminar, a través de la Agenda 2030, la venta de todas las riquezas, de todos los bienes de España y cómo está desactivando también el Estado de Derecho. Esto es tremendo, porque ya sabemos lo que está haciendo la Unión Europea, que está presionando a las plataformas para evitar que se comente, que se diga aquello que ellos llaman contenido inapropiado, que todavía estamos esperando que alguien nos diga exactamente qué significa, porque esto, claro, es que eso es un pozo sin fondo, puede ser cualquier cosa, exactamente lo que ellos quieran en cada momento. Esto es terrible, porque antes lo comentaba al principio del programa, que precisamente los que están hablando de desinformación, que dicen incluso aquí en España, lo acaba de firmar nuestro gobierno hace muy pocos días, que es la primera preocupación de seguridad nacional, la desinformación, y lo dice el gobierno. A ver, ¿qué es una mentira? Bueno, en fin, yo no sé cómo tienen tanto desparpajo, de verdad, Cristina, pero es que esto nos hace mucho daño como sociedad. O sea, ¿dónde está la libertad, lo que estábamos comentando, de que no podamos tratar con datos, con objetividad, con profesionales, con científicos, no podamos hablar con honestidad total para que todo el mundo lo sepa de tantísimos temas? ¿Qué nos está pasando y por qué lo estamos aceptando de esta manera? Lo dice el gobierno porque se lo dictaron este año, acuérdate, en enero, desde el foro de Davos. Uh-huh. El primer riesgo, ya sabes que ellos tienen una tablilla de riesgos, y el primer riesgo este año era la desinformación, ¿no? ¿Por qué? Porque este año hay, no sé si eran 50 o procesos electorales, ¿no? Por todo el mundo, desde Rusia hasta la Unión Europea. Y entonces tú y yo nos convertimos en dos seres muy peligrosos diciendo que la Unión Europea es una colonia de Estados Unidos creada por el Club Bilderberg, porque yo lo he descubierto en las actas a las que he accedido, que fueron legadas a su muerte por muchos miembros fundadores del Club Bilderberg, ¿no? Uh-huh. Entonces, decir esto es un peligro público, porque el lema de Davos este año era recuperando la confianza. ¿Cómo nosotros nos atrevemos a no confiar en las grandes instituciones sólidas de la plutocracia? Entonces, este año en Davos, pues ya hace unos años, el señor Larry Fink, el CEO del mayor fondo de inversión, eso que es como una pisonadora, que es la que va haciéndose con las pequeñas y medianas economías, empresas, con cada emergencia, pues dijo hace unos años en Davos, hay que educar al pueblo, venimos de la educación, ¿verdad? Hay que educar al pueblo para que vote al líder correcto. Entonces, este año se ha vuelto a reiterar este mensaje, ¿no? En Davos lo hemos escuchado, yo no sé si tú estás suscrito a las cartas que manda mensualmente el gran filántropo, oh Dios de nuestro universo salvador, Bill Gates, que si pudiese enviar un deseo al aire, sería que la gente votase con conciencia a aquellas personas que realmente están apostando por un cambio en el mundo, ¿no? Y después teníamos también a
aquí tengo a la presentadora de Bloomberg TV, ¿no? Todos los medios de comunicación que no faltan ningún año a Bilderberg, que decía que las elecciones de 2024 están en peligro porque existe el riesgo de que se elijan líderes incorrectos. Ay, ese Trump, qué miedo les da ese Trump. Claro. Que yo no digo que haya que estar ni a favor ni en contra, pero que dentro de las élites pues hay algunos que son muy amigos y otros que son muy enemigos, ¿no? Por ejemplo, te digo que Kissinger y Soros no se podían ni ver. Kissinger consideraba a Soros un agitador. Así que también decía el señor Douglas Peterson de S&P Global que dependiendo de cómo votasen los países, pues dejarían dinero a estos gobiernos o no. Y que dependiendo de los gobernantes que salgan, pues el préstamo, si finalmente se lo hacían, pues iría con una prima de riesgo. O sea, que tienes que votar a los que ellos te dicen. Y si no los votan, manipulan las elecciones, porque aquí en España, como bien sabes, hay un técnico, un perito informático electoral, que es el señor Gabriel Araujo, que está denunciando que se han quedado miles de papeletas sin abrir. Entonces, ¿cómo vamos a confiar en vosotros, caballeros? ¿Cómo vamos a confiar si nos estáis demostrando que no podemos confiar en vosotros? Que nos traicionáis cada día, que antes de las elecciones decís una cosa y cuando pasa, ¡ay, no, es que he cambiado de opinión! No podemos confiar en ellos. No, para mí no hay democracia, Pedro, yo no sé cómo lo verás tú. Mira, fíjate que decías que Bill Gates comentaba que a él le gustaría que surgieran nuevos líderes que de verdad quisieran cambiar las cosas. Es absolutamente mentira. Yo aquí conozco en España chicos jóvenes, y bueno, chicos, ya sabes que todos los que tienen menos de 10 años que nosotros son todos chicos, ¿no? Pues eso, de personas de 30 y tantos años, muy bien formadas, muy preparadas, muy capaces, con gran capacidad de liderazgo, que no los van a dejar nunca. Precisamente porque quieren cambiar las cosas y quieren acabar con todo lo que está pasando en este país, por ejemplo, que quieren de verdad que exista auténtica independencia judicial, quieren que los partidos políticos no sean, o sea, el sistema no sea una verdadera partidocracia, quieren acabar con las subvenciones a los partidos y a los sindicatos. No se lo van a permitir jamás si todos viven precisamente de este negocio, tanto unos como otros, y lo estamos viendo como no hay tampoco real oposición, procuran no hacerse demasiado daño entre ellos, ¿no? Porque al final todos están en el mismo juego. O sea, que es absolutamente falso. No quieren el cambio, quieren seguir viviendo lo que tú has dicho, esa plutocracia, esta partidocracia, estas élites que al final lo dominan y lo controlan todo. Efectivamente, y que además también yo estoy percibiendo cómo ellos están estudiando, ¿no? Obviamente, con todos los datos que les llegan a través de nuestras redes sociales y tal, pues ellos detectan el rechazo que existe en la ciudadanía contra la Agenda 2030. Entonces salen nuevos líderes o líderes antiguos que de repente incluyen en sus discursos este supuesto combate contra la Agenda 2030, pero que no se queda más que en discurso. O sea, tenemos que diferenciar el discurso de los hechos. Y además en esos discursos que algunos de ellos dan, he visto con sorpresa textos de mis libros acerca de la Agenda 2030. Pero ¿cómo se puede ser? Disimula un poco. ¿Cómo se puede ser tan cara dura? O sea, ya me estás diciendo que no puedo confiar en ti. Entonces hay que tener cuidado ahora que se acercan las elecciones porque efectivamente nos van a vender que están contra la Agenda 2030, pero una vez que se les haya votado, donde digo Diego. Y como van a hacer lo mismo, van a hacer exactamente lo mismo. Exactamente igual, porque ya lo han demostrado, porque han tenido una oportunidad de oro para demostrar que realmente estaban defendiendo las soberanías nacionales, que ha sido con la falsa pandemia. Y sin embargo, hemos visto cómo todos se han plegado al capital. Qué miedito da el capital, ¿verdad? Qué miedito dan los grandes fondos. Qué miedito da contravenir los grandes poderes financieros. ¿Por qué? Porque como decía Henry Kissinger, y esta frase suya me la he encontrado en documentos desclasificados, quien se mueve no sale en la foto. Esa frase que popularizó Alfonso Guerra, pues resulta que era de Kissinger. Resulta, mira, te voy a contar una anécdota, que una vez hablando con Alfonso Guerra, porque coincidimos durante varios años había un concurso literario en Sevilla y éramos parte del jurado, ¿no? Entonces una vez le pregunté por Bilderberg, y él me siguió el rollo porque él se pensaba que a mí me habían invitado a Bilderberg. Él se trastornó un poco. Y entonces
empecé a meterle la mano y me dijo, sí, los americanos entraron en Sevilla a través de la Casa de América. Digo, claro, la batalla cultural, esta guerra fría cultural de la que habla la historiadora británica Sander Stonor, un libro maravilloso, La Guerra Fría Cultural, pues crearon esos congresos, crearon estas ferias del libro, crearon esas supuestas casas de la cultura, donde estaban todos los espías norteamericanos haciéndose pasar por grandes escritores o por periodistas o por nuevos políticos, y así fue como fueron captando y a los políticos que ellos vieron más sobresalientes, de Felipe González del momento hasta Alfonso Guerra, a través de la Casa de América en Sevilla, y cómo nos fueron colonizando, no solamente económicamente, sino culturalmente. En mi libro, muy interesante, si quieres comentamos otro día, cuando invitan a Felipe González a Rusia. Coméntalo, por favor, coméntalo. Sí, cuando él sale del marxismo, ¿no? En ese congreso de Suresnes y tal, lo invitan a Rusia y lo invitan a Estados Unidos, ¿no? Entonces, él dice que va a Estados Unidos y a Rusia pues a contarle cuál sería su proyecto y que todavía no sabe si en ese momento de la Guerra Fría de los dos bandos se va a inclinar hacia un lado o hacia el otro, ¿no? Entonces, él vuelve de Estados Unidos con una maleta llena de millones de la Fundación David Rockefeller y obviamente se inclina hacia el lado del bloque capitalista, ¿no? Nos engaña, dice que viene aquí a trabajar para los obreros, pero empieza a desmantelar toda la industria productiva, que empieza con ellos, empieza con el PSOE, empieza a desmantelar toda la industria productiva y después pues estamos como la industria pesada, ¿no? La industria del norte, los altos hornos, de Sagunto, el puerto de Bilbao, y ahora van a por la agricultura. ¿Y quién lo va a completar? Pues el señor Pedro Sánchez, al que invitaron a Bilderberg en el año 2015 como una joven promesa. Entonces, este señor es importante, yo lo advertí en su día, no llegó a las masas, en muchas entrevistas y en muchas conferencias lo dije, cuidado que este señor ha sido invitado a Bilderberg. Cuando nadie lo conocía, después recibió muchas cartas de lectores. Ay, me acuerdo de la conferencia que diste en Cáceres, que ¿quién sería ese Pedro Sánchez? Y claro, pues ese Pedro Sánchez es el que va a culminar, a través de la Agenda 2030, la venta de todas las riquezas, de todos los bienes de España y cómo está desactivando también el Estado de Derecho. El Estado de Derecho. La ley para este nuevo orden mundial no tiene importancia ninguna, porque un día, es lo que dice el señor presidente de Rusia, Putin, ¿no? Que se está sustituyendo el derecho internacional por las reglas. O sea, esta es mi regla de hoy, pero mañana tengo otras reglas y dependiendo de lo que me interese en cada momento, pues yo iré poniendo reglas, ¿no? Entonces vemos como esta Agenda 2030 también contiene una desactivación de lo que es un Estado basado en ley, un Estado basado en el derecho, que es una de las grandes características de una civilización. Estamos ahora mismo en un estado de caos, de barbarie, donde la propiedad privada va a ser desactivada porque el derecho ya no importa y es lo que estamos viendo y la gente lo está viendo. Espero que te haya gustado este vídeo. Puedes dejarme comentarios abajo y también compartir el vídeo para que llegue a más personas. Y por supuesto, aquí tienes la entrevista completa con este invitado, que ya ves que hemos tratado de temas interesantísimos que nos afectan a todos, también a ti.